organizar las respuestas que va a dar la delegación a las preguntas que se hicieron ayer, y a continuación los miembros harán la última ronda de preguntas sobre los artículos 21 a 33 y también preguntas de seguimiento. Y una vez más, invitamos a los miembros de la delegación a presentarse antes de contestar a las preguntas. Tiene pues la palabra, señora, para contestar al segundo grupo de preguntas, artículos 11 a 20. Buenos días, señor presidente y miembros del comité. Soy Claudia Saldívar, presidenta del Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad. Me permite realizar algunas respuestas complementarias del día de ayer que nos quedaron pendientes, y consideramos que es fundamental la respuesta y profundización de estas preguntas que se hicieron en la jornada del día de ayer. Una de ellas es sobre el impacto de las mujeres y las niñas con discapacidad y qué medidas se están realizando para la prevención de enfermedades como el cáncer, tanto de útero, mamario, vinculados, y la capacitación de los médicos vinculados a las mujeres y niñas con discapacidad. Con respecto a eso, el Ministerio de Salud actualmente cuenta con 2 instrumentos, los cuales son denominados lineamientos técnicos para la prevención y control del cáncer cérvico-uterino y de mama, el cual ha sido distribuido a través del Viceministerio de Políticas de Salud, que se inició a partir del mes de marzo del 2015. Esto se ha hecho con el propósito de establecer las disposiciones necesarias para que el personal de salud pueda desarrollar las acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación, y así poder reducir la incidencia y la prevalencia a través de la implementación de medidas preventivas. Es importante denotar que desde el CONAIPD se han realizado capacitaciones a equipos técnicos del Ministerio de Salud para que la atención a las personas, en este caso específicamente mujeres y niñas con discapacidad, sea diferenciada, respetando la dignidad, respetando sus derechos. Es importante recalcar eso, que dentro del programa, que está enfocado a todas las mujeres y niñas, pero con esta jornada de capacitación se fortalece la atención diferenciada. También existe una política nacional para la prevención y control del cáncer, en el cual se está destacando que dentro de sus principios rectores están la atención centrada del cáncer a la persona y con el enfoque de derechos humanos, siendo un objetivo general establecer las intervenciones requeridas para la prevención y control del cáncer. De esta manera poder disminuir la carga de enfermedades en la población salvadoreña y mejorar la calidad de vida, implementando intervenciones de promoción de salud, prevención, detección y diagnóstico temprano de tratamiento oportuno, así como la rehabilitación y cuidados paliativos e investigación. Es importante mencionar que en cuanto, reforzar en cuanto a la capacitación de los recursos médicos específicamente, se dio entre junio de 2017 y mayo de 2018, en donde se impartieron 48 cursos de emergencias médicas, dirigidos tanto a personal médico y a enfermeras de las unidades de emergencia de los hospitales de las regiones metropolitana, occidental, paracentral y oriental de salud. De esta forma se capacitó a 952 participantes. ¿Por qué es importante la difusión y educación sobre la atención de las personas con discapacidad? Porque queremos también eliminar ese enfoque de caridad, esa estigmatización que siempre ha habido
para las personas con discapacidad y principalmente a mujeres y niñas. Continuando con las preguntas realizadas el día de ayer. Una de las preguntas nos consultaban que cuáles son las medidas que se han tomado para eliminar el régimen de interdicción y establecimiento de medios de apoyo. En relación a esto, decir que el régimen de interdicción, el cual se regula en el Código Civil, fue derogado con la entrada en vigencia del Código de Familia. La Procuraduría General de la República ha tenido participación en diferentes mesas de trabajo de forma activa con los diferentes sectores institucionales. Estas mesas de trabajo interinstitucionales tienen el fin de realizar el estudio del régimen legal de las incapacidades sin obtener resultados concretos a nivel legislativo en este momento, que eso tiene que conllevar a reformar el ordenamiento legal actual que considera como causas de incapacidad la sordera de una persona que no puede enterarse de una manera que no puede dar a entender, y la enfermedad mental crónica o incurable. Por otra parte, la Procuraduría General de la República cuenta con personal en sus procuradurías auxiliares que están capacitadas con intérpretes que manejan lengua de señas salvadoreña. Estas personas, estas intérpretes, brindan apoyo a las personas con discapacidad que solicitan los servicios institucionales. Otra pregunta en esta misma lógica es sobre lo que establecido en nuestro Código de Familia, el cual permite el internamiento involuntario y el tratamiento no consensuado, y nos están preguntando qué medidas se han tomado para reducirlo o eliminarlo. Decir que esa es una deuda pendiente que tenemos, es un reto que tenemos en el gobierno del Estado salvadoreño, porque es algo que debe trabajarse, el impulsar las reformas para poder eliminar la intervención de internamiento involuntario. Continuando con las preguntas, también nos consultaban sobre la adecuación en cuanto a la accesibilidad tanto en cárceles, en centros penitenciarios y en hospitales, y si existe en estos espacios intérpretes de lengua de señas salvadoreña. En este momento, dentro de los centros penitenciarios, no se cuenta con intérpretes de lengua de señas salvadoreña. Lo único que sucede es que cuando hay audiencias judiciales, se dota del recurso del intérprete de lengua de señas salvadoreña, independientemente si es víctima o es el agresor. Solamente en ese ámbito se facilita al intérprete de lenguas de señas salvadoreña. Sabemos muy bien que es un reto, es un desafío, es una deuda que tenemos en cuanto a que debe en los centros penitenciarios estar capacitados con intérprete de lengua de señas salvadoreña. Continuando con las preguntas, nos consultaron sobre qué medidas se han tomado para dar protección a las mujeres con discapacidad en relación a la violencia sexual y la violencia doméstica. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer tiene una línea amiga
es un número telefónico que está activo las 24 horas del día para dar atención de emergencia. Y existe una comisión técnica especializada que está instalada desde el 2012 e integrada por 20 instituciones de los 3 órganos del Estado, siendo la Policía Nacional Civil quien operativiza estas acciones. Así también hay 87 unidades institucionales de atención especializada para las mujeres, según lo que mandata la Ley de Protección a la Mujer, para la atención de casos de violencia contra las mujeres y prioridad de atención en crisis. También existen tribunales especializados para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, los cuales están facultados con la aplicación de los 4 cuerpos legales. La ley contra la violencia intrafamiliar y algunos tipos penales vinculados con el derecho a una vida libre de violencia y la discriminación. También se cuenta con una casa de acogida para mujeres que enfrentan violencia y un albergue para mujeres víctimas de trata. En el marco de la prevención de la violencia contra las mujeres y adoptando medidas de restauración a las sobrevivientes de violencia, el Estado ha realizado diversas acciones. Podemos encontrar que bajo el procedimiento de rutina a través de medicina legal, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil se ha sensibilizado también para dar una atención digna, sin revictimización y criminalización hacia las mujeres que están sufriendo violencia sexual y violencia doméstica, igual que las niñas. En cuanto al enfoque, porque esto es toda una normativa que está generalizada para todas las mujeres, en cuanto al enfoque de niñez y mujeres con discapacidad, la atención se hace diferenciada a partir de las jornadas de capacitación que se ha hecho y de sensibilización que se ha hecho al personal que atiende a las víctimas que se presentan tanto en la Policía Nacional Civil como en el ISDEMU, como en la Fiscalía. Sabemos muy bien que en cuanto a la atención de mujeres en condición de discapacidad que han sufrido violencia, continuamos con retos. Estamos conscientes de ello, que debemos seguir trabajando, sensibilizando, educando, formando y apropiando también a las mujeres en condición de discapacidad para exigir la atención y los servicios de calidad y diferenciada. En relación con las medidas de prevención que se están tomando en el tema de trata, abuso y violencia de mujeres y niñas con discapacidad también, podemos mencionar que se han elaborado reformas en el Código Penal en sus artículos 6, 7, 161, 167 y 171. También, como anteriormente hemos mencionado, hay una creación de ley especial contra la trata de personas desde octubre del 2014. Y la ratificación del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En relación a niñez con discapacidad que se encuentran institucionalizados, ¿cuáles son las medidas que se aplican para poder desinstitucionalizarlos? Mencionar que los lugares donde se puede dar acogida a niñez con discapacidad tenemos
el hogar del padre Vito Guarato, que funciona en enero de 2014, cuenta con 122 personas con diferentes tipos de discapacidad y dependencia total en condición de abandono. El hogar Adalberto Girola, aproximadamente hay 40, entre ellos niños y niñas. En el Centro de Educación Especial, es el ISNA de San Martín, un municipio de El Salvador, la población albergada de manera permanente es mayor de 18 años, con discapacidad intelectual o psicosocial, en condiciones también de abandono. Al mes de marzo de 2019, con una población de 66 personas, quienes se encuentran desde la niñez bajo medidas de protección. En cuanto a la información sobre los resultados de explotación y abuso de violencia de niñas y mujeres con discapacidad, resaltamos que el Instituto Salvadoreño de Niñez y Adolescencia, el ISNA, ha fortalecido las competencias del personal, son 299 personas, que atiende a niñez, a niños y niñas y adolescentes, relacionando de conformidad con el artículo 15 durante el periodo comprendido de enero del 2014 a junio del 2017. Se ha logrado también formar y sensibilizar a 186 personas de 60 instituciones públicas, privadas y municipales. De enero de 2013 a marzo de 2017. El ISDEMU, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo para la Mujer, ha brindado 232 atenciones a mujeres con discapacidad por diferentes tipos de violencia psicológica, en este caso 130, física 35 personas, sexual 42 y económica 17, así como patrimonial 7 personas, y en cuanto a feminicidios 1 persona. Hasta el momento no se registra atención en cuanto a violencia simbólica. Por otra parte, para el 2015, el Consejo Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia incorporó en su sistema de información de denuncias una opción que permite la recopilación de información y la identificación de los casos de vulneración o amenaza a los derechos de las niñas con discapacidad que se presentan a las juntas de protección. A partir de esta modificación, este sistema de información de denuncias registra si la persona presuntamente vulnerada presenta una discapacidad y el tipo de discapacidad, es decir, identificar si una discapacidad física, sensorial, intelectual o mental. En cuanto a la niñez y adolescencia, en el informe de Estado dice que de enero a diciembre de 2015, las juntas de protección del CONNA recibieron 15.499 casos con presuntas amenazas o vulneraciones a derechos, de los cuales 54 casos se relacionan con niñez y adolescencia, con discapacidad. Del total de las presuntas víctimas, 54 personas, el 38.89% fueron niños y el 24.07% fueron niñas. El 18.52% adolescentes hombres y un 14.81% adolescentes mujeres. Por condición de discapacidad, el 35.19% está de discapacidad intelectual, un 25.93% discapacidad motriz y el 22.22% discapacidad sensorial.
así como un 16.67% con discapacidad mental. En relación a la consulta de cómo crear esas condiciones para que las personas con discapacidad puedan vivir en sus comunidades y poder elegir con quién vivir y tener acceso a los servicios que necesiten, en esa situación el Estado salvadoreño, a través de las instituciones que brindan servicios de rehabilitación, busca generar condiciones para una vida independiente y de autocuido. En ese caso, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral cuenta con 8 centros especializados en los cuales se realizan procesos de rehabilitación para una vida independiente y de autocuido, orientada a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, ciegos, sordos, discapacidad física, intelectual y mental, y para las personas adultas mayores, sin alternativa familiar para conservar y o poder rehabilitar sus habilidades. En el Centro de Rehabilitación Profesional y en el Centro de Rehabilitación de Ciegos se imparten talleres vocacionales orientados a la inserción laboral que les permite su independencia económica. En este mismo orden, el Instituto Salvadoreño de el ISNA, según las competencias establecidas en la Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia, en el artículo 80 específicamente los literales D y E, y en el artículo 174 en el literal A, ha diseñado el programa de acogimiento Vivir en Familia, que comprende 2 modalidades. La primera, la colocación familiar y familia sustituta, que permite proponer a la autoridad administrativa o judicial la modificación de la medida de protección de la niñez y la adolescencia, que se encuentran acogidos institucionalmente a fin de garantizar su derecho a vivir en familia. Y un segundo programa de protección, de acogimiento de emergencia y acogimiento institucional. Se busca fortalecer los vínculos entre la niñez y adolescencias acogidos y sus familias de origen, a efecto de que la autoridad administrativa o judicial pueda decretar el cese de la medida de protección y el reintegro de los niños y niñas y adolescentes con su familia. Con el propósito de fomentar una vida independiente, el FOPROLID desde 2015 ejecuta el plan Transformar la situación de discapacidad de los beneficiarios con mayores limitaciones de acceso, que busca asegurar el acceso equitativo y oportuno para la participación social e incorporación a la vida productiva. Según datos del FOPROLID, se registra que de enero a junio de 2017 se han brindado 50 atenciones a hombres y 3 a mujeres. En el 2016, 102 hombres y 10 mujeres. Y en el 2015, 123 hombres y 12 mujeres. Esto para fomentar el acceso a una vivienda digna para personas con discapacidad. Se mantiene abierta una línea de vivienda que ha otorgado 583 créditos a personas beneficiarias con discapacidad a consecuencia del conflicto armado, para la adquisición o mejoramiento de su vivienda en el periodo de octubre de 2013 a junio de 2017. También entre sus prestaciones a su personal, brinda a las personas con discapacidad servicio de transporte de la casa al trabajo y viceversa, un seguro médico hospitalario para el empleo y su grupo familiar
que contempla cobertura de prótesis para cualquier necesidad, zapatos ortopédicos y otros aditamentos, así como cuenta con servicios descentralizados que incluye el servicio personalizado y a domicilio para las personas que lo requieran. De junio de 2016 a mayo de 2017, aprobó un total de 185 solicitudes de crédito de personas con discapacidad, a razón de 133, con un monto de 1.449.033.91, a personas del sexo masculino y un 52% a un monto de 724.526.70 a personas del sexo femenino, haciendo un total de 2.173.560.61. Pasando a otro ámbito de preguntas, se nos consultó sobre si puede revertirse la negación de capacidad jurídica para las personas con discapacidad. Como Estado salvadoreño, como lo registra el artículo 144 de nuestra Constitución de la República, donde establece de que los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados u organismos internacionales constituyen ley de la República, y que a su entrada en vigencia el tratado es ley de la República, y por lo tanto desde esa perspectiva la convención tiene que privar en relación a la capacidad jurídica. Lo que sucede en la práctica es que para poder realizar la reversión de la capacidad jurídica, primero debe hacerse alusión al artículo 144 en cuanto a que la convención es ley de la República también. Y nos encontramos con otra situación en donde el artículo 248 de la Constitución de la República dice que para hacer una reforma de la Constitución, en este caso específico que tiene que ver con el artículo 74 de la Constitución, donde en su numeral segundo habla de la enajenación mental y la interdicción judicial como eliminación de capacidad jurídica, para poder hacer reformas de este artículo específico, de estos numerales del artículo 74, según nuestra Constitución, determinado en el artículo 248, un periodo de la Asamblea Legislativa debe proponer y aprobar la reforma específica de este artículo, y según nuestra Constitución, la siguiente Asamblea Legislativa debe ratificarlo para poder reformarlo. En ese sentido también sabemos que son retos que tenemos de hacer incidencia en cuanto a la Asamblea Legislativa para poder reformar desde origen que este artículo 74 de la Constitución, que eso permitirá la reversión de esa capacidad jurídica. En este momento, por esa falta de mecanismo legal, no existen como los medios claros. La única alternativa que puede existir es el convocar a partir del artículo 144, cuando hablamos que los tratados también son ley de la República. En relación a otro ámbito de preguntas en relación a los planes de respuesta en casos de emergencia. Si en estos planes de respuesta entre emergencia y desastres, si está contemplado una atención especial a las personas con discapacidad.
Mencionar que desde el 2015 el CONAIPD, en coordinación con el Ministerio de Gobernación y la Dirección de Protección Civil, con la participación de sociedad civil también y con el apoyo de UNICEF y el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central, el CEPREDENAC, trabajó en la elaboración de las normas para la inclusión y protección y atención de las personas con discapacidad en las emergencias y desastres. La referida norma ha dado pie a la formulación de una hoja de ruta y se cuenta con una propuesta de un plan estratégico que ha identificado objetivos y acciones que se esperan realizar al 2020, estableciendo además espacios de coordinación, concertación para posicionar en la agenda de las instituciones y las organizaciones las previsiones relacionadas ante cualquier situación de emergencia o de desastre. También la participación de la sociedad civil se ha fortalecido a través de la realización de talleres a nivel nacional, que a su vez han contado con participación de entidades de gobierno y organismos nacionales e internacionales de ayuda humanitaria. Por el momento, no se cuenta con un presupuesto diferenciado para la atención de las personas con discapacidad, y en cuanto a la participación de estas en las instancias como el Sistema de Protección Civil y los comités comunales de protección civil. Se ha dado por iniciativa de las mismas personas con discapacidad. En el mismo orden se deberá prestar atención en la situación de los albergues, la atención y la instalación de los albergues para que se cumplan una debida atención para personas con discapacidad, así como que existan parámetros de accesibilidad física y que cuenten con intérpretes de LESA. Es importante también resaltar que desde el Ministerio de Educación se promueve que en los centros escolares se elaboren planes de protección escolar en relación a la prevención y respuesta a emergencias. En estos planes de protección escolar se solicita siempre que en cada aula se identifique al niño o la niña con discapacidad y definir cuál va a ser, en una situación de emergencia, cuál va a ser la ruta de evacuación, quién va a acompañar a ese niño o niña en una situación de emergencia. En relación a el acceso a intérpretes de lengua de señas en los procedimientos judiciales donde participan las personas sordas y hacían la contradicción sobre la incapacidad jurídica de las personas sordas y la asistencia de los intérpretes. La contradicción que existe también, que lo podemos ver específicamente en un artículo 292 del código, 292 y 293 del Código de Familia específicamente. Bien. Decir que en cuanto a esto, actualmente personal de la Procuraduría General de la República está apoyando como intérprete en algunos casos judiciales, y la Corte Suprema de Justicia ha contratado también a una persona sorda para capacitar al personal de la institución paulatinamente a nivel nacional. También desde el CONAIPD, en coordinación con diferentes asociaciones de personas sordas, para proponer un listado de intérpretes. Un aproximado de 14 intérpretes están reconocidos por las asociaciones de personas sordas y se registra contrataciones en 6 instituciones del Estado. Mientras se conserven las inhabilidades para las personas sordas en general, se mantiene el conflicto. También retomar, como mencionamos anteriormente, que en los procesos judiciales sí se da
se facilita a un intérprete de lengua de señas salvadoreña. Y estamos conscientes del conflicto que existe y estamos conscientes que es un reto a superar, que es algo que tenemos que seguir trabajando. En relación al artículo 147 de Código Penal, donde se exime de responsabilidad en último caso a las personas con discapacidad de tratamiento forzosos y esterilizaciones forzadas específicamente, nos preguntan cuántos casos han sido reportados a los tribunales y el resultado de estas denuncias en relación a tratamientos forzosos y esterilización forzada. Decir que como Estado, todos los pacientes que reciben los servicios hospitalarios, incluyendo mujeres con discapacidad, son informados sobre las implicaciones de la esterilización quirúrgica y es la persona quien finalmente autoriza el consentimiento, aún firmando el formulario. Este puede desistir en último momento. A la fecha, como Estado, no tenemos registros de sanciones que se hayan dado o que se haya conocido de casos que se hayan denunciado sobre esterilización forzada. Cabe señalar que las diferentes normativas institucionales que regulan el actuar del personal de salud, el reglamento interno de trabajo y el mismo contrato colectivo de trabajo consideran procesos administrativos sancionadores paralelo al derecho que asiste a los pacientes de recurrir a las instancias jurídicas pertinentes. Repitiendo, como Estado no tenemos registro en caso de esterilización forzada. En continuidad de esto, nos preguntan de que si existe alguna disposición de revocar en cuanto al artículo 147 del Código Penal, en consecuencia. En este caso, conscientes de la responsabilidad de proteger la integridad física de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, el artículo 147 del Código Penal debe ser reformado, reafirmando los principios del respeto de su dignidad inherente a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, teniendo siempre en consideración el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y el ejercicio de su capacidad jurídica, debiendo desarrollar los mecanismos de apoyos y salvaguardia que sean congruentes con un enfoque de derechos humanos. El Estado de El Salvador expresa su máximo deseo de ir tras la búsqueda de abolir medidas que restrinjan los derechos de las personas con discapacidad. Es importante mencionar en este aspecto, en relación al artículo 147, que actualmente en la propuesta de ley presentada, la ley de inclusión para las personas con discapacidad, específicamente se regula sobre el reconocimiento de la capacidad jurídica. Por eso la aprobación de esta ley, que esperamos pueda lograrse este año, es trascendental para lograr estos cambios. Nuevamente nos preguntaban sobre datos estadísticos sobre esterilizaciones forzadas de mujeres con discapacidad. Decir que durante el 2016 los establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud y el Hospital Materno Infantil 1 de Mayo del Seguro Social no tienen reporte de casos de esterilización forzada a personas con discapacidad. También la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que tampoco registra denuncias sobre esterilización forzada a personas con discapacidad, porque puede darse la interpretación que por temor a represión o por la falta de atención no acudan a instancias policiales, pero
normalmente en El Salvador, cuando hay temor o no hay confianza en la Policía Nacional Civil, las personas interponen sus denuncias en la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. Es importante hacer esa aclaración porque tampoco en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hay un registro de esterilizaciones forzadas. Continuando con las preguntas, nos hablaban también sobre medidas para evitar que las personas con discapacidad psicosocial que hayan delinquido se recluyan perpetuamente en centros psiquiátricos. Como Estado salvadoreño no tenemos reportes de medidas de esto al respecto. Se reconoce, por tanto, que desarrollar una alternativa a estas situaciones es un desafío para el Estado de El Salvador. Es decir, estamos conscientes que todavía hay mucho trabajo por delante y esperamos que con la nueva administración se puedan ir implementando estos retos que estamos teniendo en relación a la convención. También en relación cuando nos preguntaban sobre la prevención de la esterilización forzada, hicieron una relación en otra pregunta sobre la interrupción del embarazo en mujeres y niñas con discapacidad. Como mencionamos anteriormente, no tenemos registros de esterilización forzada, pero en el caso de la interrupción del embarazo, constitucionalmente, a partir de el artículo 1 de nuestra Constitución, donde reza que reconoce como se reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción, la interrupción ni para mujeres en condición de discapacidad, ni para mujeres en condición sin discapacidad o niñas, de ninguna de sus formas legalmente se puede realizar interrupción del embarazo, porque eso está penado. En el Código Penal, las sanciones sobre esto. Y bueno, es importante mencionar esto porque en el artículo 133 del Código Penal no deja ninguna excepción para hacer interrupción de embarazo, ni siquiera en casos de violencia sexual, donde se encuentra el peligro la vida de la madre, donde hay malformaciones congénitas. Sí hay, a través del gobierno de El Salvador se han hecho iniciativas, se han promovido iniciativas donde haya excepciones para la interrupción del embarazo. Pero en este momento en El Salvador la interrupción del embarazo está penado. Nuevamente nos hacen preguntas que tienen que ver con el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados en cuanto al acceso de vivienda y asistencia personal, que es un poco habíamos hablado anteriormente, pero para profundizar, estamos hablando en ese sentido del FOPROLID, especificando algunas prestaciones económicas. En cuanto a compensaciones económicas por una sola vez, esta consistirá en la entrega única al beneficio de una suma de dinero que va a estar establecida y que corresponde a la pensión otorgable a un equivalente en cuanto a sus bienes, muebles o inmuebles. El reglamento de prestaciones regula esta forma de prestación. También hay prestaciones periódicas, las cuales consisten en pensiones pagadas mensualmente a los beneficiarios
que se determinarán temporalmente, vitaliciamente o hasta los 18 años de edad en su caso, de conformidad a las disposiciones de esta ley. También se encuentran las prestaciones de beneficio adicional, que éstas se otorgan de acuerdo a circunstancias que ameriten ayuda al beneficiario o familiar, con el objeto de contribuir una incorporación al trabajo, su rehabilitación u otra finalidad semejante en caso de muerte. Y también en cuanto a prestaciones en especie y servicios, en especie de prótesis, medicamentos, ayudas para la marcha e insumos médicos como vendas, bolsas, colectoras, entre otras. Y también resaltar que hay servicios médicos, odontológicos, quirúrgicos, hospitalarios, de laboratorio clínico, de salud mental, en fisioterapia y exámenes de gabinetes, entre otros. Nos preguntan también que si personas con discapacidad y organizaciones que representan talleres sobre el tema de emergencias y desastres. También está un poco vinculado a una pregunta anterior. En cuanto a las organizaciones de personas con discapacidad, han participado en el esfuerzo iniciado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Centro para la Prevención de Desastres, que ya hablamos anteriormente, en donde se resalta la representación de 7 sectores de sociedad civil, ¿verdad?, con representación en ese organismo. Esa es una pregunta complementaria. El siguiente es donde hablábamos que también es importante resaltar en cuanto a este punto que en la actual propuesta de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa, la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad, hay un artículo donde establece que dentro del Sistema Nacional de Protección Civil debe haber participación de representación de organizaciones de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque a partir del espacio donde se toman las decisiones y se dan los lineamientos para una mejor atención integral a personas con discapacidad. Luego nos consultaron la razón por qué la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no presentó un informe independiente. Primero, aclarar que tenemos conocimiento que se presentó un informe de organizaciones de sociedad civil conjuntamente con la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, que este informe se trabajó desde la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad. Entonces la información que tenemos que no ha sido un informe oficial solo de la Procuraduría, sino que conjuntamente con organizaciones de sociedad civil. Si la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos consideró de que era suficiente la presentación de este informe, porque para eso existe esta mesa permanente con personas con discapacidad, pues fue decisión de la Procuraduría y no tenemos conocimiento del por qué no quisieron hacer otro informe alternativo. De nuestra perspectiva es que al hacerlo un informe alternativo, incluyendo a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, tiene un enfoque más inclusivo. Eso creemos que es nuestra respuesta al respecto. También nos preguntaron sobre si existen programas específicos sobre la trata de personas y el tráfico de órganos. En relación a esto, mencionar que existe la Ley Especial contra la Trata de Personas de El Salvador, que regula el manejo del problema de la trata de personas y por extensión en el tráfico de órganos y tejidos. También se crea el Consejo Nacional contra la Trata de Personas como organismo interinstitucional responsable de la formulación, seguimiento, coordinación y evaluación de la política nacional contra la trata de personas.
así como elaborar e impulsar el respectivo Plan Nacional de Acción. Esta ley se aplicará armónicamente con las leyes especiales relativas a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, y con los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en el país, incluido también mencionar que se crea en la Fiscalía General de la República la Unidad Especializada contra la Trata de Personas y Delitos Conexos, la cual será dotada con personal especializado, con personal especializado, logístico y técnico necesarios en investigación y judicialización de casos en esta materia. Al mismo tiempo, crea en la Policía Nacional Civil la Unidad Especializada contra la Trata de Personas y Delitos Conexos, la cual contará con el personal especializado y los recursos técnicos, logísticos y financieros necesarios para garantizar la investigación y la operativización de los casos en materia. Mencionar de que sí se está establecido en las diferentes instituciones que debe especializarse, sensibilizarse, educarse para dar una mejor atención a las personas con discapacidad, que ya se inició, pero continúa en proceso el fortalecimiento en este aspecto. En relación también con lo de trata de personas y tráfico de órganos, nos hacen una pregunta complementaria sobre la atención de las víctimas de estos delitos. En relación a eso, mencionar que se creó un fondo de atención a víctimas del delito de trata de personas, en el cual cuenta fundamentalmente con recursos financieros asignados en el presupuesto general de la Nación, en el ramo del Ministerio de Justicia y la Seguridad Pública, y con los fondos ajenos en custodia que provengan de las indemnizaciones no reclamadas por las víctimas del delito de trata de personas. Una vez sea transcurrido el plazo de 10 años, ese ministerio, a través del Consejo Nacional contra la Trata de Personas, creará la Unidad Técnica Financiera para la ejecución del fondo, cuyo monto se revisará periódicamente. Los recursos del fondo serán destinados exclusivamente para la atención y protección integrales, así como para la reintegración social de las víctimas del delito de trata de personas y actividades conexas, conforme los informes técnicos y recomendaciones de las especialistas a cargo de dichos procesos. La Ley Especial contra la Trata de Personas de El Salvador también define el funcionamiento del sistema de restitución de derechos a las víctimas de estos delitos. Consideran víctimas de trata de personas los que de manera directa o indirecta haya sufrido cualquiera de los efectos del delito de trata de personas y actividades conexas, lo que incluyen daños, lesiones físicas o psicológicas. Esta afectación también a la propia imagen, el sufrimiento emocional o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los principios del sistema de atención son en universalidad de los derechos humanos, el interés superior del niño y la niña, la integralidad en la atención, la confidencialidad y no revictimización. También el Consejo Nacional contra la Trata de Personas debe establecer las líneas generales de administración del Fondo de Atención a las Víctimas del Delito de Trata de Personas, creado en la presente ley y administrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En otro ámbito de preguntas, nos mencionaron de que sí se cuenta con el sistema braille y lenguaje de señas para atender a estas víctimas. Es siempre vinculado a la trata de personas.
En este momento no se cuenta con el equipo fortalecido para la atención de víctimas con discapacidad visual y auditiva. Sabemos que es un reto, que sí se ha avanzado en cuanto a la protección de las víctimas de trata, pero que y también ha avanzado en que debe haber un enfoque de atención con discapacidad. Pero todavía nos falta fortalecer que en esta atención haya un intérprete de lengua de señas salvadoreña y que toda la información también se encuentre en el sistema Braille para poder informar, para que la persona con discapacidad esté informada, pueda tomar decisiones y participe, sea un sujeto activo en el proceso de atención como víctima de trata. Si hay alguna pregunta que tal vez nos ha quedado fuera, podemos posteriormente ampliar de forma escrita. Sabemos que tenemos esa posibilidad también. Y bueno, hasta el momento, hasta aquí llega mi intervención. Muchas gracias, señor presidente. Thank you.